Begoña Gómez pillada mintiendo. Y es que la polémica mujer de Pedro Sánchez, conocida por su cátedra para la cual no tenía estudios, lleva una semana en el ojo del huracán y concretamente hoy ha salido mucha información de ella que no le deja para nada en buen lugar. A sus turbios negocios se suma ahora la mentira y para ello emplearon todo el aparato del Estado. Teresa Ribera, que gracias al Partido Popular Europeo ahora es comisaria, se dedicó a preparar y subvencionar sistemas para facilitarle sus negocios a la mujer de Sánchez, la máxima responsable de las cuencas hidrográficas de nuestro país, máxima responsable también del estado de las presas y de su apertura. Pero no es eso lo único que vamos a ver. Recordaréis la compra de obras de arte con el dinero para investigar el cáncer. Begoña Gómez prometía prácticas de su máster allí, pese a que no tenía ningún convenio firmado. Eso y mucho más es lo que vamos a ver hoy. Nos sorprende que España haya caído varios puestos en el índice de corrupción y que el 90% de los españoles piense que los políticos son corruptos. El 10% restante deben de ser los propios políticos. Empecemos por las mentiras de Begoña Gómez ante el juez y si os gustan las noticias donde se expone al PSOE, no dudéis en suscribiros. La mujer de Sánchez declaró ante el juez que no pretendía lucrarse con el software. El máster que impartía, para el cual no tenía titulación porque ella no tiene estudios para ello, era por amor al arte. Menuda sinvergüenza. Pero además de sinvergüenza es una mentirosa. Ella había registrado el software en la oficina de patentes. Y lo hizo justo después de que la universidad le dijese que el software pertenecía a la Complutense. Lo robó, por decirlo en palabras llanas. El caso es que al patentarlo se reserva el uso exclusivo de dicho software. El escrito de respuesta del registro confiere a Gómez el derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico. Así que lo patentó porque buscaba sacar dinero con él. ¿Qué era lo que había dicho en su declaración? La mujer de Sánchez declaró ante el juez que no pretendía lucrarse con el software. Ya, los negocios con el Africa Center también eran por amor al arte, igual que los chanchullos que hacía con los de Globalia. Pero no queda aquí la cosa. Estos vienen del mundillo del que vienen, de las saunas. No se van a conformar con robar un software. Toca ver lo de las prácticas en el Centro de Investigación del Cáncer, pero primero, que es que hay más. Recordaréis a Cristina Álvarez, la amigota que habían colocado en presidencia para que tuviese una asesora. Los impuestos son para sanidad, carreteras y los negocios de Begoña y sus amigos. No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que de lo que se trata es de que no recaude menos. Pues es que vuelve a salir a la palestra la amigota. La asesora de Moncloa se presentaba como colaboradora de Begoña en la Complutense. Aparte de que ella no debería de estar allí, no es ni medio normal que le paguemos a una para que lleve los negocios de la parienta de Sánchez. Es que la primera que no debía estar es la propia Begoña. Recordad en la comparecencia diciendo disparates, no sabía ni por dónde salir. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Correos electrónicos demuestran que la directora de programas de presidencia se habría puesto en contacto con el Departamento de Contratos y Patentes de la institución académica para registrar a nombre de la esposa del presidente del gobierno un software de la polémica cátedra Transformación Social Competitiva. Una objeción. Un detalle minúsculo. Sánchez no es el presidente de España, es un tirano. Su gobierno es ilegítimo porque ha hecho lo contrario a lo que prometía en campaña e ilegal, porque el requisito para poder constituirlo ha sido saltarse las leyes, por ejemplo con la amnistía, más el golpe que le está dando al Poder Judicial. Pero siguiendo. Ella en su momento, porque lo de mentir se la ha debido de pegar de Begoña, afirmó haber enviado mensajes a los patrocinadores de la cátedra como favor personal. Eso también es mentira, cobraba por ello y lo pagábamos nosotros, los tontos. De hecho, tenía tanto peso en las actividades de Begoña que llegó a remitir contratos de cesión de derechos a la Complutense respecto al registro de la web. Y aquí hay que refrescarle la memoria a la gente. Esa página web costó 60.000 euros, lo pagamos nosotros. ¿Qué novedad a estas alturas? Y era un cúmulo de ilegalidades, como todo lo que rodea a esta gente. Y ahora toca hablar de Teresa Ribera, que es la que se dedicaba a encubrir a Begoña y facilitarle el trabajo. Buen momento para preguntarnos por qué esta señora es comisaria europea. Máxima responsable de la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Máxima responsable del estado de la infraestructura hidrológica de nuestro país.
En el caso Koldo también aparece, de hecho dio licencias para la trama de los hidrocarburos. Y ahora resulta que también estaba siendo la facilitadora de los negocios de Begoña. Rivera preparó y subvencionó sistemas de visados de extranjeros para los negocios de España vaciada de Begoña Gómez. ¿Quién es el marido de Begoña? Pedro Sánchez. ¿Quién era en aquel momento el jefe de Teresa Rivera? Pedro Sánchez. Digo esto porque al igual que cuando hablábamos del rescate a Air Europa, veíamos un claro conflicto de intereses, ya que el rescate dependía de Sánchez y los que hacían negocios con Begoña eran los de Globalia, financiaban a través de Guacalúa la actividad de Begoña en el Africa Center. Aquí otra vez hay un conflicto de intereses. Lo digo porque está muy bien eso de que lleven a Begoña a declarar, pero el que se debe sentar en un banquillo es Pedro Sánchez. Uno de los proyectos de Begoña, Proyecto Nuevos Pobladores e Innovación, tiene apoyo de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de forma muy descarada lo tuvo de la que era vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. 1,66 millones en concepto de subvenciones para la próxima campaña de recaudación de la Marisú Montero. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria. Si sois autónomos como yo, en el trimestral de abril os acordáis. Y si sois jubilados o trabajadores, cuando suban el IRPF también. Que hablando de en qué se gastan el dinero en nuestro país, desde luego que en los enfermos de cáncer no, pero con el dinero de los enfermos de cáncer, negocios de Begoña sí. Begoña Gómez prometía prácticas de su máster en el Centro Nacional de Investigación Oncológica sin tener convenio para ello. ¿Nos empezamos a enfadar ya o todavía nos tienen que humillar más? Lo dejo caer porque hace mucho tiempo que debimos salir a las calles y echarlos a gorrazos. La mujer de Sanchinflas usó el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para captar alumnos prometiendo prácticas allí, en el mayor centro contra el cáncer de España. No existe ni ha existido convenio entre ambos organismos para dicho fin. ¿Pero qué más da? Ellos lo hacen. Esta mujer, aunque viendo cómo miente hasta eso podemos poner en duda, igual ni se llama Begoña Gómez, empleó una planta de Radio Nacional de España para grabar un podcast impidiendo que la gente trabajara, empleó la sala de autoridades de Barajas diciendo que era la mujer del presidente, cargo que no existe en España, que no hay primera dama, no es autoridad, y hacía negocios con países africanos, con la Organización Mundial del Turismo, en calidad esposa de, nombrada por, sin preparación. Se estaba embolsando 3.000 euros por cada alumno. Y aquí yo no he podido evitar acordarme de la infamia de comprar obras de arte y colocar a los amigotes con el dinero de los enfermos de cáncer. Como dato, por eso de que la izquierda luego dice que gobierna para el más desfavorecido, el gobierno no financia medicamentos contra el cáncer. Luego hay que aguantar a la mimema sacando pecho de que es ministra médica y madre. Médica. El que pueda que no pague impuestos. Pero lo que ocurre en este país es que la corrupción es sistémica. Volviendo al tema del cáncer, a un enfermo de esta enfermedad no lo curas con tiritas. La situación en España es parecida, no se arregla con reformas. El sistema entero está mal. Medios de comunicación, la fiscalía, parte de la justicia, ayuntamientos, juntas provinciales, comunidades autónomas, sindicatos, patronal, la podredumbre abarca todo el Estado. Todo. España se desploma en el índice de corrupción, cae 10 puestos y tiene el peor dato en 30 años. Solo recientemente el caso Koldo, con Víctor de Aldama para el rescate de Air Europa, caso Ábalos de las licencias con las constructoras, caso hidrocarburos, caso David Azagra, caso Begoña Gómez, caso Feijóo con las licitaciones de la hermana, caso Bonilla con 300 millones otorgados a dedo en contratos menores. Recientemente, no hace falta ni que nos vayamos a lo de los seres con UGT y el PSOE robando a manos llenas con el dinero de los parados andaluces. Y tantos otros casos. En ese punto, España está categorizada con 56 puntos entre las 47 democracias defectuosas. De hecho, la puntuación que ha obtenido España es la peor desde que participa en ese ranking. Pero no pasa nada porque Sánchez ya ha ascendido a Tezanos, el del CIS, ya ha asaltado el Banco de España, ha asaltado buena parte de los medios, y como lo que no se ve no existe, ponemos un decorado muy bonito y ya está. El problema es que si no despertamos ahora y reaccionamos, nos daremos cuenta cuando la burbuja de la deuda explote, veremos que somos pobres, veremos que nos han robado, pero para ese momento ya no se podrá hacer nada. Y esto trasciende de lo económico. Para poder mantenerse en el poder y continuar con sus fechorías,
Sánchez pone en peligro la unidad territorial de España, depaupera nuestras instituciones todavía más, regala nuestra soberanía a países extranjeros. Y es lo que pasa cuando seres de su catadura llegan al poder. No es él el único responsable. También es culpa de quienes le han votado y de aquellos que sin haberle votado no han hecho nada para frenarle. Lince TV, Política y Noticias.